No sé exactamente cuándo empezó a sentarse. Solo sé que una noche lo vi. Y después de esa noche, nunca volví a dormir de la misma manera. Eso es lo que quiero contarles hoy. No es una historia que encontré en internet. No es algo que me contó alguien. Esto me pasó a mí. En mi apartamento. En mi cama. En el borde derecho de mi cama, para ser exacto. Y todavía no sé si terminó. Antes de continuar, si este tipo de relatos te pone la piel de gallina, considera suscribirte. Somos una comunidad pequeña, de noche, de personas que entienden que hay cosas que no tienen explicación fácil. Y para este vídeo tenemos una meta muy sencilla, solo 10 likes. Solo 10. Si los alcanzamos, sabré que quieren más de estos encuentros específicos. Nada más. Sin presión. Sin exigencias. Ahora sí. Volvamos a esa noche. Vivía solo desde hacía casi 2 años en un apartamento en el 4º piso de un edificio antiguo. No era un barrio malo. Era un barrio normal, de los de verdad, de los que ya casi no quedan. El tipo de barrio donde hay una panadería en la esquina que huele a pan recién hecho los domingos. Donde los vecinos del 2º piso discuten a veces pero no lo suficiente para preocuparse. Donde el ascensor hace un ruido raro pero siempre funciona. Era un apartamento normal. Era una vida completamente normal. O eso parecía. Trabajo en diseño gráfico. Horarios irregulares, muchas noches frente a la pantalla, muchas tazas de café frío. El tipo de vida donde los días se mezclan y a veces no recuerdas si fue martes o miércoles cuando pasó algo. Hay momentos en esta historia donde yo mismo no estoy seguro del orden exacto de las cosas. La memoria bajo estrés sostenido es traicionera. Puede que me equivoque en algún detalle menor. Pero en lo esencial, lo que voy a decirles es lo que viví. Todo empezó, creo, a finales de octubre. No estoy del todo seguro. Pudo haber sido antes. Puede que ya estuviera pasando semanas atrás y yo simplemente no lo notaba. Esa es la parte que más me perturba. La idea de que algo puede estar sucediendo a tu alrededor durante semanas enteras, y tú estás ahí, tranquilo, comiendo tu yogur, revisando el correo, sin saber absolutamente nada. La primera señal fue pequeña. Tan pequeña que ni siquiera la clasifiqué como señal en ese momento. La archivé directamente en el cajón de las cosas que no importan. Me desperté a las 3:20 de la madrugada. Sin razón aparente. Simplemente abrí los ojos, como si alguien hubiera chasqueado los dedos cerca de mi cara. La habitación estaba oscura. La calle, en silencio. El apartamento quieto de esa manera particular que tienen los pisos por la noche, ese silencio que no es ausencia de sonido sino otra cosa. Me quedé unos segundos mirando el techo. Y luego sentí algo. No sé cómo explicarlo sin que suene dramático, porque en ese momento no fue dramático. No escuché nada. No vi nada. Simplemente sentí que el peso en el colchón estaba distribuido de manera incorrecta. Como si hubiera algo en el borde derecho. Algo con un peso físico que no debía estar ahí. Me incorporé despacio. No había nada. Revisé la habitación con los ojos entrecerrados. La silla del escritorio, vacía. La puerta del armario, cerrada. La ventana, con la persiana a medias, dejando entrar esa línea fina de luz naranja de la farola de la calle. Todo normal. Todo exactamente como debía estar. Me dije que era el cansancio acumulado. Llevaba varios días durmiendo mal, trabajando hasta tarde, saltándome comidas. El cuerpo a veces hace cosas raras cuando está agotado. Uno siente cosas que no existen. Es conocido. Tiene nombre científico y todo. Volví a tumbarme y me dormí. No lo conté a nadie. No tenía forma de contarlo sin que sonara absurdo. Pero eso no era lo más perturbador de esa primera noche. Lo más perturbador vino después. Y lo entenderán cuando lleguemos a ese momento. Porque hay algo en esta historia que encaja de una manera que no debería encajar.
Y cuando lo cuente, quiero que ya tengan todo el contexto. Pasaron tal vez 4 o 5 días. Una semana, quizás. El tiempo en ese periodo se me hace difuso ahora. Lo que sí recuerdo con claridad es que llovía mucho esa semana. El tipo de lluvia gris de noviembre que no es violenta sino constante. El ruido del agua en los cristales. El olor húmedo que se colaba por la rendija de la ventana del baño. Esa noche me acosté tarde. Pasada la 1. Había estado trabajando en un proyecto para un cliente que siempre pedía cambios de última hora. Estaba cansado pero no especialmente nervioso. Me tomé una manzanilla, lo cual es algo que hago rara vez, no sé por qué lo hice esa noche exactamente. Lo recuerdo porque me parece que tiene alguna relevancia. Me dormí rápido. Sin problemas. Sin nada. Y me desperté a las 3:15. No a las 4. No a las 2. A las 3:15, casi exactamente. Lo vi en el móvil cuando lo cogí de la mesilla, ese gesto automático que hacemos todos antes de estar del todo despiertos. Y esta vez, el peso en el colchón era inconfundible. No era una sensación vaga. Era física. Real. El borde derecho de la cama, a la altura de mis rodillas, estaba hundido. No mucho. Pero lo suficiente para que cualquier persona supiera que aquello no era el peso de las mantas ni el movimiento inconsciente del propio cuerpo. Me quedé completamente inmóvil. El corazón me latía rápido, pero traté de controlar la respiración. Aspiré despacio. Conté. 1, 2, 3. Intenta ser racional cuando algo que no debería estar ahí está ahí de manera completamente física. No me moví durante lo que debieron de ser 30 segundos. Tal vez un minuto completo. El tiempo se ralentiza de una manera muy particular cuando el miedo entra en el cuerpo. No como en las películas, no con gritos ni con música de violines. Sino como un frío que sube desde el estómago hacia la garganta y se queda exactamente ahí, sin subir más, sin bajar. Encendí la luz. La habitación estaba vacía. El borde del colchón, completamente liso. Sin ninguna marca. Sin ninguna deformación. Sin nadie. Me levanté. Revisé el armario. Revisé el baño. Revisé la cocina y el salón. Todo cerrado. La puerta de entrada tenía el pestillo echado, como siempre. Las ventanas estaban cerradas. No había absolutamente nadie en ese apartamento que no fuera yo. Volví a la cama. No pude dormir hasta pasadas las 5 de la mañana. Al día siguiente no se lo conté a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que había sentido un peso en la cama y cuando encendí la luz no había nada? Lo habría dicho yo mismo con esa voz rara que usamos cuando queremos que algo suene menos absurdo de lo que sabemos que es. Intenté olvidarlo. Durante unos días, lo conseguí. Pero había algo que no encajaba. Algo que mi cerebro seguía tirando hacia la superficie aunque yo no quisiera mirarlo directamente. Las horas. La primera vez había sido las 3:20. Esta segunda vez, las 3:15. 5 minutos de diferencia. Puede ser una coincidencia. Claro que puede. El sueño tiene ciclos. El cuerpo tiene ritmos internos que se repiten. La gente se despierta a horas similares varios días seguidos, es perfectamente normal y tiene explicación fisiológica. Lo sé. Pero algo no estaba bien. Y yo ya lo sabía. Seguí con mi vida. Trabajo, café frío que nunca terminaba caliente, el mercado del barrio los jueves, la panadería los domingos. El edificio seguía igual. El vecino del segundo seguía con sus discusiones ocasionales. El ascensor seguía con su ruido particular en cada planta. Todo aparentemente normal. Excepto que empecé a dormir con la luz del pasillo encendida. No me lo dije a mí mismo de manera directa. Me dije que era porque así no me desorientaba si me despertaba en mitad de la noche. Me dije que era simplemente más cómodo y que la luz no me molestaba para dormir. Pero sabía que era mentira.
Lo sabía perfectamente bien. Y entonces llegó la tercera noche. Pero lo que ocurrió antes de que me despertara esa tercera noche es igual de importante que el momento en sí. Y si lo cuento demasiado rápido, no entenderán la dimensión real de lo que sentí cuando sucedió. Necesito que lo entiendan bien. Lo que sí puedo decirles es que esa noche, por primera vez, no solo sentí el peso. Vi algo. Durante los días siguientes a la tercera noche, mi comportamiento cambió de maneras pequeñas que yo mismo tardé en detectar. Empecé a tardar más en acostarme. No de manera dramática. Simplemente encontraba cosas que hacer cuando debería estar en la cama. Un episodio más de algo que no me interesaba. Revisar el correo otra vez. Limpiar la cocina aunque estuviera limpia. Retrasaba el momento de apagar la luz. Sin decírmelo. Sin decidirlo de manera consciente. Tardé varios días en darme cuenta de que lo estaba haciendo de manera sistemática. Perdí también concentración en el trabajo. No de manera dramática. Pero sí notaba que estaba más lento. Que releía los mismos párrafos. Que a veces me quedaba mirando una pantalla sin estar realmente mirándola. Pensé que era el cansancio acumulado. Intenté no darle más vueltas. Y entonces, la tercera noche. Me había acostado tarde otra vez. Casi las 2 de la madrugada. Pasillo encendido, como se había convertido en costumbre. La persiana cerrada del todo esta vez. El apartamento en silencio. El ruido de fondo de la ciudad, muy bajo, casi inexistente. Me dormí. Y me desperté. 3:10. El peso estaba ahí. Más claro que nunca, más inconfundible que nunca. En el mismo sitio exacto, borde derecho a la altura de mis rodillas, pero esta vez sentí algo más. Una presión leve, diferente a las noches anteriores. Como si lo que fuera que estaba sentado ahí hubiera apoyado algo ligeramente sobre el colchón, a la altura de mi cadera. No un peso nuevo. Más bien una redistribución. Como alguien que se recoloca. No me moví. No encendí la luz. No sé por qué no la encendí esta vez. Tal vez porque las otras veces lo había hecho y no había visto nada. Tal vez porque tenía miedo, un miedo diferente al de las noches anteriores, de lo que podría ver si la encendía. Tal vez porque una parte de mí, una parte que no quiero examinar demasiado de cerca, ya sabía que algo estaba ahí y no quería la confirmación. Me quedé inmóvil. Mirando el techo. El corazón en la garganta pero la respiración controlada, apenas. Y entonces, en la oscuridad, con la línea de luz del pasillo filtrándose por debajo de la puerta entreabierta, vi la sombra. No era una sombra de algo que entrara desde fuera. No era la sombra de un árbol movido por el viento, no era el reflejo de un coche pasando por la calle. Era la sombra de algo que ya estaba dentro de la habitación. Una forma oscura, indefinida, sentada en el borde derecho de la cama. Sin rasgos distinguibles. Sin movimiento. Solo presente. Solo ahí. Con esa clase de quietud que tienen las cosas que no respiran. La miré durante lo que creo que fueron varios segundos. Y ella no se movió. No hizo nada. Solo estaba. Encendí la luz del móvil. Un movimiento brusco, torpe, casi involuntario, el tipo de movimiento que hace el cuerpo antes de que la mente lo autorice. La luz iluminó la habitación de golpe. No había nada en el borde de la cama. Pero el peso en el colchón tardó todavía unos 2 o 3 segundos en desaparecer después de que la luz estuviera encendida. Eso es lo que no puedo explicar. Eso es lo que mi mente sigue regresando a pesar de todo. No la sombra, que podía ser cualquier cosa, una alucinación hipnagógica, un truco de la penumbra, cualquier explicación razonablemente racional. Sino esos 2 o 3 segundos en los que la luz ya estaba encendida y el peso todavía estaba físicamente ahí. 2 o 3 segundos en los que ambas cosas eran simultáneamente verdad. Después desapareció. Esa noche no volví a dormirme hasta que amaneció. Al día siguiente llamé a mi hermana.
No le conté todo. Le conté que estaba durmiendo mal, que me despertaba a mitad de la noche con frecuencia, que me sentía un poco agobiado con el trabajo. Ella me preguntó si estaba comiendo bien. Le dije que sí, aunque no era del todo cierto. Me dijo que me tomara un descanso, que seguramente era estrés acumulado, que quizás necesitaba salir más. Colgué y me quedé mirando el teléfono en silencio. No sé cómo explicarlo exactamente, pero supe en ese momento, con una claridad que no venía de ningún análisis racional, que lo que me estaba pasando no era estrés. Empecé a documentar las noches. No con cámaras ni nada elaborado, nada que requiriera preparación. Solo con mi teléfono. Apuntaba la hora a la que me despertaba. Lo que sentía. Lo que veía o no veía. Un registro simple, casi clínico, porque necesitaba tener algo tangible fuera de mi memoria. Algo en lo que pudiera confiar, porque en mi memoria cada vez confiaba menos. El patrón era ya imposible de ignorar. Cada vez que me despertaba, era entre las 3 y las 3:30. Nunca antes. Nunca después. Siempre ese rango concreto. Y siempre con esa sensación de peso en el borde derecho de la cama. Siempre el mismo lado. Siempre la misma altura aproximada del cuerpo. Siempre el borde derecho. Empecé a investigar, como hace cualquier persona razonable. Parálisis del sueño. Alucinaciones hipnagógicas. Síndrome de la presencia sentida, un fenómeno real y documentado. Hay términos para todo. Hay explicaciones neurológicas para casi todo lo que estoy describiendo, y durante unos días me aferré a ellas como a algo sólido. Pero hay una cosa que ninguna explicación neurológica resolvía satisfactoriamente. La puerta. Déjenme contarles lo de la puerta. Esto ocurrió tal vez 10 días después de la tercera noche. Me había acostumbrado, si esa es siquiera la palabra correcta, a despertarme a esa hora. Mi cuerpo lo anticipaba ya antes de que sucediera. Me acostaba y algo en mí sabía, con la certeza tranquila de los hechos repetidos, que me despertaría alrededor de las 3. Era como una cita que nadie había organizado pero que se cumplía de todas formas. Esa noche me desperté a las 3:05. El peso, como siempre. La oscuridad, como siempre. Pero algo era diferente en la habitación. La puerta del dormitorio, que yo siempre dejaba entreabierta específicamente para que entrara la luz del pasillo, estaba cerrada. Cerrada del todo. Yo no la había cerrado. Estoy completamente seguro. No soy de los que cierran la puerta del dormitorio cuando viven solos. Y recordaba haberme acostado con la puerta entreabierta, asegurándome de que la luz del pasillo fuera visible desde la cama. La puerta estaba cerrada. Me quedé mirándola en la oscuridad durante un tiempo que no puedo cuantificar. Mi cerebro buscaba una explicación. Corriente de aire. La puerta mal ajustada que se cierra sola. El roce de algo. Pero vivía en ese apartamento desde hacía 2 años. Conocía todas y cada una de sus particularidades, sus ruidos específicos, sus manías. Esa puerta no se cerraba sola. Encendí la luz. La habitación, vacía. Me levanté y abrí la puerta. El pasillo, vacío. La cocina, el baño, el salón. Todo como debía estar. Todo en su sitio. Todo absolutamente tranquilo. Pero la puerta había estado cerrada. Y eso significaba que algo, en algún momento de esa noche mientras yo dormía, la había cerrado. No quiero dramatizar esto. La verdad es más extraña que eso. Lo registré en el teléfono con la misma calma mecánica de siempre, escribí la hora, escribí lo que había pasado, y volví a la cama. Como si me hubiera acostumbrado a algo que no debería haberse convertido en costumbre. Eso es lo que más me inquieta cuando lo pienso ahora con distancia. No el miedo agudo de aquellas noches, sino la velocidad con la que el ser humano se adapta a lo que no debería ser normal. La velocidad con la que la mente reencuadra lo inaceptable como algo que simplemente forma parte de la vida.
Seguí durmiendo en ese apartamento. Seguí trabajando. Seguí comprando en el mercado los jueves, aunque con menos frecuencia. Seguí tomando el café por las mañanas, más frío todavía que antes. Pero la distancia con las personas a mi alrededor fue creciendo. No dramática. Solo esa sensación de estar en la misma habitación que alguien pero con un cristal invisible entre medias. Perdí el interés en planes sociales. Cancelé varias cosas con excusas razonables. Cansancio. Trabajo. Ya quedamos otro día. No quería hablar de lo que estaba pasando porque no sabía cómo hacerlo sin sonar como alguien que ha perdido el contacto con la realidad. Y seguía pasando. Noche tras noche, con una regularidad que era casi más perturbadora que cualquier episodio individual. El peso. La hora. Y a veces, no siempre, la sombra. La sombra era lo más difícil de procesar. Hay algo en el cerebro humano que reacciona a las formas. Especialmente a las que se asemejan a una figura sentada. Esa reacción es instintiva, más rápida que cualquier pensamiento. Antes de decirte que es una alucinación, el cuerpo ya está en alerta. El corazón acelerado. Las manos frías. Y esa reacción no desaparece aunque la mente intente cancelarla. No había forma de desactivarla. Intenté distintas cosas. Dormí con la luz encendida varios días. El peso seguía ahí. Dormí en el sofá una noche para ver si era algo específico de ese espacio. Esa noche no pasó nada, lo cual era casi peor, porque implicaba que había algo vinculado a la habitación, a ese borde concreto. Volví a la cama. Quería entender. Prefería estar donde ocurría antes que estar en otro sitio sin comprender qué era. Y entonces una noche ocurrió algo completamente diferente. No voy a contarlo todo todavía. Porque lo que pasó antes del momento importa tanto como el momento en sí. Necesito que lo entiendan bien. Lo que puedo decir es que esa noche, por primera vez en todas esas semanas, escuché algo. Hasta entonces todo había sido sensaciones físicas y visuales. El peso en el colchón. La sombra en la oscuridad. Pero no había habido ningún sonido que pudiera atribuir de manera directa a lo que fuera que estuviera ocurriendo en esa habitación. Esa noche escuché una respiración. Era suave. Apenas perceptible. El tipo de sonido que, en condiciones normales, podrías atribuir tranquilamente a los conductos de ventilación del edificio, al edificio asentándose por los cambios de temperatura de la noche, a cualquier explicación banal de las muchas que están disponibles cuando uno busca activamente una. Pero estaba ahí. Era rítmica. Era regular. Y procedía de la dirección del borde derecho de la cama. Conté las respiraciones sin moverme. 9, 10, 11. Y después se detuvo de manera abrupta. Y el peso desapareció. Me levanté esa noche y encendí todas las luces del apartamento. Todas. El salón, la cocina, el baño, el pasillo. Me senté en el sofá con un vaso de agua que no llegué a beber y estuve así hasta que empezó a aclarar fuera. No llamé a nadie. ¿Qué iba a decir? Al día siguiente intenté encontrar una explicación para la respiración. El sistema de ventilación. Los vecinos de arriba. Los sonidos viajan de maneras extrañas en los edificios viejos. Hay explicaciones disponibles para quien quiera tomarlas. Pero esa noche, contando 11 respiraciones en la oscuridad, ninguna explicación resultaba lo suficientemente sólida. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. No de manera dramática. No hubo nada espectacular. Fue algo tan íntimo, tan absolutamente interno, que no sé si habría convencido a nadie. Me desperté a las 3:03. El peso, ahí. La sombra, ahí. Y yo, mirándola en la oscuridad, ya casi sin el miedo agudo de las primeras semanas. Con algo más parecido al agotamiento sereno de quien lleva demasiado tiempo en una situación sin resolución visible. Y entonces la sombra se movió. No mucho.
No de manera violenta ni dramática. Fue casi imperceptible. Un leve cambio en su contorno, en los bordes de esa forma indefinida. Como si hubiera girado, muy despacio, hacia donde yo estaba. Y yo supe, con una certeza que no tiene base racional y que no puedo justificar con ningún argumento lógico, que fuera lo que estaba sentado al borde de mi cama durante todas esas noches, en ese momento sabía que yo lo estaba mirando. No que me estuviera mirando a mí, sino que sabía que yo lo estaba observando. Hay una diferencia. Una diferencia que me cuesta explicar pero que en ese momento fue absolutamente clara. Encendí la luz de inmediato. Nada. Como siempre. La habitación vacía. El colchón liso. El silencio completo. Pero esta vez, cuando encendí la luz y mis ojos se ajustaron al espacio iluminado, me di cuenta de algo que había estado pasando por alto durante semanas. Algo que había estado frente a mí todo ese tiempo. La silla. La silla de mi escritorio, que normalmente estaba colocada frente a la pantalla como corresponde, estaba girada. No hacia el escritorio. Hacia la cama. Mirando directamente hacia el lugar donde yo dormía. No recordaba haberla girado. No tenía ninguna razón para haberla girado. Me quedé de pie en mitad de la habitación durante un tiempo que no puedo precisar. Mirando la silla. Y la silla, en silencio absoluto, orientada exactamente hacia mí. Aquella mañana llamé al casero. Le dije que quería saber si había habido algún problema con el apartamento antes de que yo llegara. Algún inquilino anterior con alguna situación especial. Cualquier cosa que pudiera ser relevante. Me dijo que no recordaba nada particularmente especial. Que el piso había estado vacío durante 6 meses antes de que yo firmara el contrato. Que el anterior inquilino se había marchado por motivos de trabajo, eso era todo. Le pregunté si recordaba cómo se llamaba. Me dijo que no lo recordaba con exactitud. Lo creí. No tenía razón para no creerlo. Pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, pensé en esos 6 meses que el apartamento había estado vacío. 6 meses es mucho tiempo. Y no sabía lo que podría haber ocurrido en ese espacio durante todo ese tiempo, en esa habitación, en ese borde concreto de esa cama concreta, cuando no había nadie viviendo ahí. No quería pensar en eso. Pero ya había empezado a pensarlo y no podía pararlo. Pasaron 2 semanas más. 14 noches. Lo sé porque lo tengo documentado entrada por entrada en el teléfono. 14 registros, 14 horas, 14 variaciones del mismo patrón que ya conocía de memoria. Mi rutina se había reorganizado completamente alrededor de ese miedo sin que yo lo hubiera decidido de manera consciente en ningún momento. Me acostaba tarde adrede para estar suficientemente agotado y dormirme rápido. Dejaba música de fondo a un volumen muy bajo, lo suficientemente baja para no molestarme pero lo suficientemente presente para no oír otras cosas. Comía mal porque cocinar requería un nivel de concentración sostenida que ya no tenía disponible. Había dejado casi completamente de ir al mercado los jueves. Hacía la compra en el supermercado pequeño de debajo del edificio, rápido, sin planificar, comprando lo que estaba más cerca. Pequeños colapsos invisibles. Nada dramático para nadie desde fuera. Pero completamente reales. Y entonces, una noche, dejó de pasar. Me desperté a las 3 y el colchón estaba completamente liso bajo mis manos. Silencio total. Sin sombra. Sin peso. Sin respiración. Sin nada. Solo la habitación normal, iluminada tenuemente por la luz del pasillo, exactamente como debería haber sido siempre. Me quedé esperando durante 20 minutos completos. Completamente despierto. Completamente quieto. Nada. La noche siguiente, lo mismo. Nada en absoluto. La siguiente noche, igual. Durante casi una semana entera, no pasó nada. Ni una sola señal. Ni una sola anomalía. Me dije que había terminado.
Me dije que fuera lo que fuera aquello, había pasado. Que quizás el estrés sostenido había creado todo aquello desde dentro. Que el cerebro bajo presión prolongada puede fabricar percepciones físicamente convincentes. Que era la explicación más lógica y la más honesta y debía aceptarla con gratitud y seguir adelante. Empecé a dormir mejor. A comer con más regularidad. A retomar algunos planes sociales que había cancelado. A sentirme, poco a poco, más parecido a la persona que recordaba haber sido antes de octubre. Pensé que había terminado. Pero hay algo que todavía no les he contado. Algo que pasó durante la última noche que registré en el teléfono. Algo que no encaja con ninguna de las explicaciones que me había construido con tanto cuidado. Algo que, cuanto más lo pienso, más imposible me resulta integrar en una narrativa coherente. Esa última noche, antes de que todo se detuviera, me desperté a las 3 exactas. El peso, ahí. La sombra, ahí. Todo como siempre. Y en el teléfono, cuando lo cogí para anotar la hora como hacía siempre, había una nota en la aplicación de notas. Una nota que no recordaba haber escrito. Una nota que no estaba ahí cuando me había acostado. Decía solo esto. 4 palabras. Ya sé que me estás mirando. No sé cómo llegó ahí esa nota. He pensado en todas las explicaciones posibles desde entonces. Que la escribí yo mismo en algún estado de somnolencia profunda y que simplemente no lo recuerdo. Que es algún tipo de fallo de la aplicación, un bug, una sincronización extraña. Que la escribí como parte de mis propios registros en un momento de confusión y mi mente lo bloqueó después. Lo he pensado muchas veces. En muchas noches diferentes. Pero ninguna de esas explicaciones me convence del todo. Ninguna encaja de manera completamente limpia. Y lo que más me perturba, más que la nota en sí, es la elección del pronombre. No dice sé que me miras. Dice ya sé. Con ese ya. Como si fuera una confirmación de algo que ya era conocido con anterioridad pero que en ese momento quedaba finalmente verificado. Como si llevara tiempo sabiéndolo y esa noche simplemente lo hubiera constatado. Como si el que era observado también observaba. Han pasado varios meses desde entonces. Sigo viviendo en el mismo apartamento. Sigo trabajando, sigo comiendo, sigo yendo a la panadería los domingos cuando puedo. Las noches son tranquilas. El colchón está liso. La silla está frente al escritorio, orientada correctamente. El pasillo lo dejo encendido igual, pero ya no por miedo. O eso me digo. Me había casi convencido de que todo había terminado de verdad. Excepto por una cosa. Hace 3 semanas fui a casa de mi hermana. Pasé el fin de semana entero. La primera noche dormí profundamente, sin ninguna interrupción, sin despertar a ninguna hora extraña. La segunda noche también. Dormí como no recordaba haber dormido en meses. Me desperté descansado. Comí bien. Hablé con normalidad. Regresé al apartamento el domingo por la tarde. Dejé la maleta. Y miré el borde derecho del colchón. Y pensé, ya estoy en casa. No con alivio. No con esa calidez que debería tener la frase. Lo pensé con algo más parecido al reconocimiento. Como cuando llegas a un lugar familiar y algo en ti lo registra antes de que lo haga cualquier pensamiento consciente. Ya estoy en casa. No sé qué significa eso. No sé si significa algo en absoluto. Pero esa noche, antes de acostarme, estuve un buen rato mirando el borde derecho del colchón desde la entrada de la habitación. Sin miedo exactamente. Con algo más parecido a la costumbre tranquila de alguien que reconoce un lugar. Y me pregunté, por primera vez de manera directa, si la presencia que había sentido durante todas esas semanas era algo exterior a mí. O si, en algún punto de todo aquello, algo había entrado en mí de una manera que no podía ver ni medir ni documentar. Si me había cambiado de alguna forma que no tenía nombre. Si el miedo que había sentido todas esas noches no era porque hubiera algo ajeno en la habitación.
sino porque algo había reconocido en mí a alguien que podía verlo. No lo sé. Todavía no lo sé. Eso es todo lo que puedo contarles. Sé que hay partes sin explicación satisfactoria. Sé que hay huecos. Sé que lo más razonable es encontrar una lectura racional para todo esto y quedarse con ella. Y la mayor parte del tiempo la encuentro. Pero hay noches, no muchas, en las que me despierto sin razón aparente. Miro el techo. Escucho el silencio particular del apartamento. Y sin encender ninguna luz, sin mirar directamente, tengo esa sensación de que el borde derecho del colchón está levemente hundido. Solo un poco. Lo justo. Y en esas noches no enciendo la luz. No sé si es porque ya no tengo miedo. O porque ya sé lo que encontraría si la encendiera. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Estas historias no son fáciles de contar. Y tampoco son fáciles de escuchar. A veces me pregunto si encontrar estos relatos tampoco es del todo casualidad. Si estás aquí es porque algo en ti reconoció algo en esta historia. Y eso, en sí mismo, ya dice algo. Dale like si quieres que sigamos. Suscríbete si la noche te resulta familiar de maneras que no sabías cómo nombrar. Hasta la próxima. Si es que hay próxima.